Buenas tardes, gracias por la invitación desde la Sociedad de Estudiantes para contribuir a la formación académica. El tema de hoy, terapias sustitutivas en enfermedad renal. Los objetivos a cubrir son relacionados a la función renal, los estadios de la enfermedad renal, indicaciones, tipos de terapias, riesgos, beneficios y conclusiones. Es importante conocer la función renal. Los órganos principales de los riñones son los glomérulos o unidades funcionales, las cuales desarrollan 4 funciones importantes como son la filtración, la reabsorción, la secreción y la excreción, y eso lo cumplen a través de un aparato sofisticado llamado nefrona que cuenta, como estoy señalando con el puntero, con el ovillo glomerular formado por la arteriola aferente y eferente que recorre todos los componentes de los túbulos a través de los cuales se cumplen esas funciones para crear un líquido de ultrafiltrado llamado orina, donde irán excretadas todas las sustancias tóxicas. Las principales funciones de los riñones es formar esa orina para que allí se vayan las sustancias de desecho, control de la bulimia, control de electrolitos, osmolaridad plasmática, hemostasia y función metabólica, regulación de presión arterial, control del ácido base, funciones endocrinas muy importantes como la producción de eritropoyetina para contribuir a la formación de los glóbulos rojos, participa en el sistema renina-angiotensina, prostaglandina, cinina y funciones muy importantes como ayudar a producir la 1,25-hidroxivitamina D para participar en el metabolismo mineral y óseo de los huesos y la regulación de las hormonas tiroideas como la T3 y la T4. La función renal se calcula a través de fórmulas estimadas en poblaciones no latinoamericanas. Aquí vemos las principales funciones que contemplan varios datos que incluyen la edad, el peso y para mujeres y hombres hay unos coeficientes regulados, coeficientes para el caso de mujeres 0,85, para el caso de hombres 0,72 y también para la raza. La más usada es la CKD-EPI y nosotros los nefrólogos en nuestro consultorio aprovechamos una app completamente gratuito para nuestro teléfono que es promocionada por la National Kidney Foundation. Lo pueden obtener para sus teléfonos a través del Play Store y a través de ella podemos hacer el cálculo de la filtración glomerular. Aquí pueden observar con mejor detalle que se requiere la creatinina, la edad, el sexo, la raza por lo general es mixta para la población latinoamericana y podemos calcular a través de la CKD-EPI la filtración glomerular. Recuerden que lo normal es entre 90 y 120 dependiendo de si es mujer u hombre y de la raza, y luego tiene un adendum de una tabla donde les da los grados de función renal de acuerdo al resultado. Diabetes mellitus, causas vasculares, glomerulares, intersticiales y enfermedad poliquística renal. Para nosotros definir la enfermedad crónica, este mal funcionamiento debe estar persistente por más de 3 meses y debe reconocerse muy importante una causa estructural o un daño estructural comprobado por histología a través de una biopsia renal o a través de imágenes, ya sea un ecosonograma renal, donde se evidencie la disminución del volumen del tamaño renal o la disminución de la parte externa que es la corteza renal, o en una tomografía donde se evidencien lesiones tumorales, quísticas o de otro tipo estructural que expliquen la disminución de la función renal. Y desde el punto de vista funcional, a través de la fórmula, el cálculo de la filtración glomerular o de la depuración de creatinina en 24 horas, la presencia o la ausencia de proteínas en la orina o de sangre en la orina, y así como la ausencia de compensaciones metabólicas y del control de volumen de los riñones. Luego debemos ubicar la enfermedad renal crónica por categorías. Lo hacemos después que además determinemos la causa de la enfermedad renal.
Las principales causas en Venezuela y en el mundo son la diabetes, que constituyen ahora una causa global debido a que la diabetes mal controlada produce daño renal y hablamos de la enfermedad renal diabética. Hipertensión arterial, enfermedad renal poliquística, enfermedad glomerular, y entre el 18% que se clasifican como otras tenemos las que tenemos acá al lado derecho: metabólicas, vasculares, disproteinemia, hereditarias, vasculitis, malignas y estructurales. Para clasificar los estadios de enfermedad renal utilizamos la clasificación de KDIGO, que clasifica la enfermedad por filtrado glomerular en 5 categorías. La más grave es la estadio 5, donde la filtración está en 15 o menor de 15, y además se agrega una categoría si la enfermedad además se acompaña de proteinuria y de rangos de proteinuria. En menor de 30 son categorías más leves, y en categorías mayores de 300 son categorías más severas, que se acompañan a su vez de una evolución más tórpida y más avanzada de la enfermedad renal, lo que hace que el paciente llegue al estadio 5 de manera más rápida, requiriendo terapia sustitutiva. Esto ha hecho que la enfermedad renal constituya un problema de salud pública, ya que se ha convertido en una de las principales enfermedades que afectan a una gran cantidad de la población mundial. Si hablamos de 7.700 millones aproximadamente de la población de la Tierra, esto constituiría a que 770 millones de personas están padeciendo de enfermedad renal, lo que hace que haya habido una iniciativa para crear el Día Mundial del Riñón, donde se ejecutó a partir del año 2006 y se define como a partir del segundo jueves de marzo de cada año, con el único objetivo de generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz, y con ello se pretende formar hábitos de vida saludables para la prevención de enfermedades renales. Así, cada año desde esa época se elige un tema distinto para celebrar este día de concienciación sobre la salud renal. Aquí tenemos varios ejemplos en años sucesivos. Las indicaciones de terapia sustitutiva se llegan a producir cuando ya estamos en esa etapa 5 de enfermedad renal, donde para los diabéticos es más importante iniciar la terapia sustitutiva con un índice de filtración un poco menos grave que para otros pacientes que no tengan diabetes. En estos estadios hay principales síntomas como anorexia, náuseas, vómitos, astenia, palidez, y los criterios absolutos para empezar la terapia sustitutiva son pericarditis, encefalopatía urémica, sobrecarga de volumen, hipertensión refractaria, hiperpotasemia, y también definimos los criterios para diálisis de emergencia, como son alteraciones tanto electrolíticas como ácido-base sintomáticas, por ejemplo la hipercalemia persistente que no mejore y que no mejore con tratamiento médico y que provoque alteraciones electrocardiográficas y arritmias, acidosis metabólica persistente que no responde a tratamiento, hiponatremia o hipernatremia, síntomas urémicos como pericarditis, encefalopatía, gastritis urémica y niveles de urea y creatinina, sobre todo de urea muy elevados, que estén en rangos de 100, 200 o 300 miligramos, que producen serios daños en el estado de conciencia y en el aparato digestivo. En la actualidad existen 3 tratamientos sustitutivos que llamamos hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. Son tratamientos que se conciben como de forma dinámica, ya que un paciente puede recibir los 3 tratamientos en distintas etapas. Sin embargo, solo el trasplante renal puede suplir por completo todas las funciones renales, incluyendo las metabólicas y endocrinas. La diálisis se ha definido como un proceso artificial que realiza 2 funciones principales de los riñones sanos: la filtración de sangre y el balance de los niveles de líquido, eliminando los productos de desecho de la sangre, y también
el agua en exceso. Los dos tipos de diálisis que conocemos son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis requiere de una membrana y una máquina artificial llamado riñón artificial, y la diálisis peritoneal puede realizarse a través de la propia membrana peritoneal ubicada dentro de nuestra estructura corporal. Para hacer hemodiálisis se requiere lo que llamamos accesos vasculares. Para eso se identifican las vías venosas centrales, yugulares o subclavias y femorales, donde se coloca un catéter que llamamos de alto flujo en bilumen, que va desde de 12 a 14 y 16 French de diámetro para que se llame de alto flujo y se pueda cumplir el tratamiento, o a través de una fístula arteriovenosa que se construye en la unión de una arteria y una vena de la zona radial o de la zona braquial o cubical para poder conectar el paciente al riñón artificial. Así tenemos accesos vasculares que se llaman catéteres venosos transitorios, que duran un solo mes a 3 meses de acuerdo a los cuidados, ya que el material se agota y después el catéter no funciona, y los catéteres venosos permanentes o tunalizados, que van debajo de la piel, una sección de ellos, y duran de 1 año a 18 meses por el tipo de material y por el tipo de acceso. Este produce menos complicaciones, el paciente presenta menos infecciones, y la fístula arteriovenosa, la cual tiene menos procesos infecciosos y una duración mayor. Sin embargo, una vez que se hace la fístula arteriovenosa por un cirujano cardiovascular, esta solo puede usarse entre las 4 a 6 semanas de haberla realizado. Así que cuando un paciente está en filtrado bajo, hay que programar la fístula con tiempo. Las hemodiálisis se cumplen en lo que llamamos unidades hospitalarias y extrahospitalarias, dependiendo si es tratamiento agudo y tratamiento crónico. Las unidades hospitalarias se diseñaron para atender pacientes que requieran tratamiento agudo, es decir, aquellos que presentan insuficiencia renal aguda por las distintas causas, ya sea renales, prerrenales o postrenales, y es el paciente hospitalizado que ingresa al hospital por sepsis, por shock hipovolémico, por causas que produzcan insuficiencia renal aguda, y se le suministra tratamiento hemodialítico agudo. También aquellos pacientes que ya están en tratamiento crónico, que ingresan por diversas causas y requieren ser atendidos en el hospital, luego que se resuelvan sus causas médicas por las cuales fueron ingresados, son ingresadas a sus unidades extrahospitalarias, que más o menos tienen esta estructura. Cuentan con unos sillones donde los pacientes pueden sentarse, los riñones artificiales, que son estas máquinas de diálisis, que tienen un filtro y un circuito que les paso a explicar seguidamente. El circuito tiene el siguiente secuencia. Se extrae la sangre con desechos para depurarla. Hay un monitor de presión arterial, una bomba de heparina para suministrarle al sistema para que no se coagule, una bomba que impulsa la sangre, la lleva a través de un regulador de presión de entrada hacia el filtro, que se conecta a través de los poros con el líquido dializado, se mezcla la sangre y los líquidos, allí se depura y se limpia, y luego se regresa la sangre pasando por un monitor de presión venosa y un detector de burbujas y coágulos para que sean allí detectados y no pasen a la sangre del paciente, que regresa depurada, y así se cumple el ciclo durante 4 horas, que deben cumplirse por turnos, ya sea lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Es decir, el paciente en hemodiálisis crónica debe ir a la unidad 3 veces a la semana durante el tratamiento, que permanece allí 3 a 4 horas, y luego va a su casa o al trabajo dependiendo si tiene unos síntomas. Aquí para volverles a ilustrar mejor, este es el filtro, tiene unos capilares con unos ponos fenestrados pequeños de micros de tamaño. La solución de diálisis entra, se mezcla con la sangre, se limpian de solutos y luego regresa al organismo depurada. Ese es el principio de la hemodiálisis.
Las ventajas: no requiere entrenamiento, 3 veces por semana, mayor eliminación de solutos, menor pérdida proteica y un seguimiento médico cercano. Las desventajas es que los horarios son rígidos, hay mayor restricción dietética e hídrica, es una técnica agresiva, hay punciones, calambres y puede haber cambios en la presión arterial. Requiere más eritropoyetina para mantener la hemoglobina en el paciente y las mayores complicaciones son que sus accesos vasculares pueden trombosarse, sufrir de obstrucciones venosas e infecciones. El otro método de sustitutivo es la diálisis peritoneal, por su nombre, porque se utiliza la membrana peritoneal y el espacio peritoneal. Hay dos modalidades: ambulatoria continua de PAC o automatizada. Consiste en que se coloca un catéter llamado catéter de diálisis peritoneal o de Tenkov en la cavidad peritoneal. Lo coloca un cirujano general entrenado en la técnica o un nefrólogo intervencionista. Se cuentan con unos líquidos que están contenidos en unas bolsas de 2.5 litros y medio que contienen un líquido preparado a base de solución glucosada de porcentajes de 1.5%, 2.5% o 4.5%, dependiendo de la cantidad de agua o solutos que queramos extraer. Se introduce esta solución dentro de la cavidad, la cual debe permanecer durante 4 horas allí y luego debe ser drenada para sacar las toxinas y el exceso de agua del paciente. En la siguiente lámina podemos ver ilustrado el método. Aquí vemos al paciente sentado, la solución entra por el catéter peritoneal a gravedad, permanece allí durante 4 horas y luego es extraída en otra bolsa por gravedad y allí van los líquidos con las toxinas y el exceso de agua del paciente. Esta se hace cada 4 horas y se cumple con este método a gravedad como diálisis peritoneal ambulatoria continua, y cuando llamamos automatizada se utiliza una máquina donde se colocan las bolsas y esta máquina se programa para las 4 horas de tratamiento y la bomba impulsa la entrada y la salida del líquido. Esta se cumple durante el día en periodos de cada 4 horas, entrada por salida, y también esta máquina puede programarse entonces, si el paciente quiere, hacer diálisis peritoneal nocturna para que se la haga durante la noche durante 12 horas. Al otro día se desconecta y continúa sus actividades normales. Las ventajas: menos restricciones dietéticas, mejor control de la fosforemia, mejor control de la acidosis, de la anemia, del volumen extracelular y mejor preservación de la diuresis residual. Las desventajas de este método es que presenta un catéter abdominal permanente, hay menor supervivencia en esta técnica, hay una incidencia considerable de peritonitis, hay peor control del colesterol y los triglicéridos, se empeora la vasculopatía periférica y lo más importante es que requiere apoyo familiar, requiere de un nivel cultural y socioeconómico adecuado, ya que los pacientes deben recibir entrenamiento y autoadministrar de esa técnica y deben contar en sus hogares con un espacio físico solamente dedicado a administrar este medicamento, a guardar los insumos y guardar todo lo que se refiera al material para autoadministrarse el método. El siguiente método es el trasplante renal. Como su nombre lo indica, es el trasplante de un riñón sano, como ven aquí con el cursor, en un paciente con enfermedad renal avanzada, donde ya están los riñones dañados e hipotróficos, y se coloca en la fosa ilíaca derecha, en la fosa ilíaca izquierda, se anastomosa la arteria del riñón nuevo con la arteria ilíaca común, la vena del riñón nuevo a la vena ilíaca común y se sutura el uréter a la vejiga. El trasplante se puede hacer de donante fallecido o de donante vivo. En el caso de donante fallecido, es aquel paciente que fallece en una unidad de terapia de cuidados intensivos, en muerte cerebral conectado a ventilación mecánica, y el de donante realizamos en nuestros centros de trasplante por ahora privados porque los públicos están cerrados por la situación que ustedes saben que vive el país en crisis de salud. El donante está definido como un adulto sano
que tenga un parentesco consanguíneo hasta 15 grados consanguinidad con el receptor, en los cuales se realizan estudios de compatibilidad y determinación de su salud para que no se contraindique la donación y lo perjudique en su calidad de vida. El riñón se obtiene preferiblemente por nefrectomía laparoscópica y es implantado en el receptor. El receptor es el paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica, en el cual se realizan estudios pretrasplantes que abarcan evaluación odontológica, cardiovascular, gastrointestinal, hepatológica, infecciosa, urológica y ginecológica para descartar cualquier condición médica que contraindique el trasplante. El paciente requiere de una medicación inmunosupresora especializada que debe usarse de por vida para evitar el rechazo del órgano. Las contraindicaciones para un trasplante renal son las neoplasias malignas, infecciones crónicas o agudas que no estén controladas, enfermedades extrarrenales graves como hepatopatías, enfermedad coronaria trivascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, enfermedad vascular periférica grave, incumplimiento terapéutico, ya que se requiere que el paciente tenga adhesión al tratamiento inmunosupresor y lo cumpla adecuadamente para evitar el rechazo, enfermedad psiquiátrica grave que dañe el cumplimiento de la terapéutica y que el paciente tenga una expectativa de vida menor a los 5 años. Las ventajas es que proporciona una recuperación de la función renal a través del órgano funcionante, tienen una mejor calidad de vida, hay independencia y recuperación de sus actividades normales. En el caso de las mujeres pueden concebir, ya que cuando están en hemodiálisis hay alteraciones del periodo menstrual y hay dificultades para concebir. En el trasplante se recupera esta capacidad. El trasplante tiene menor costo a largo plazo, mayor sobrevida y las desventajas es que hay que asumir los efectos colaterales de la inmunosupresión. Conclusiones. Para terminar entonces, la enfermedad renal alcanza cifras cada vez más en ascenso, comprometiendo un gran porcentaje de la población a nivel mundial. Se considera un problema epidemiológico por sus altos costos económicos y sociales. Compromete las funciones de depuración, equilibrio ácido básico, agua corporal y funciones endocrinas, funciones que son imprescindibles para un buen funcionamiento del cuerpo humano y la calidad de vida del mismo. Conocemos entonces 3 métodos sustitutivos como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, que tienen ventajas y desventajas. Ellas son métodos que extraen principalmente solutos y nivelan la cantidad de líquidos, no regulando muchas funciones. Y el trasplante renal es considerado como aquel que proporciona mejor calidad de vida y proporciona la recuperación de todas las funciones renales, tiene mejor costo efectivo y ofrece mejor sobrevida a los pacientes con enfermedad renal crónica. En esta lámina pueden ver, aquí estoy yo con mi enfermera de trasplante, un paciente ingeniero joven de 40 años que recibió un trasplante renal gracias a la donación de su hermana. Aquí tenemos una chica de 25 años, abogado, que recibió trasplante renal gracias a la donación de su hermana. Y aquí tenemos a esta chica que es médico ginecostetra, que le dio el órgano a su padre, que se pudo trasplantar gracias a su generosidad. Espero hayan cumplido yo con los objetivos de esta solicitud y estamos a la orden para una nueva actividad. Muchísimas gracias. Luego nos oiremos en la sesión de preguntas. Feliz tarde.